Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? Amado Señor, en esta octava de Pascua que celebramos, en esta festividad de la resurrección, de tu resurrección, queremos celebrar con oración, reuniéndonos como comunidad para estar a tus pies, orando y pidiéndole al cielo, sobre todo, esa alegría de tu resurrección. Bienvenidos a nuestro grupo de oración de nuestra comunidad Lazos de Amor Mariano. Vamos a vivirlo a profundidad en este día tan especial, en esta semana, esta semana que la Iglesia celebra como un solo domingo. Vamos a unirnos en oración por medio del Santo Rosario con nuestra Madre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arrepentidos de nuestros pecados, de nuestras ofensas a nuestro Dios, decimos: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Así como os lo suplico, así espero y confío, que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en honor, alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por todos los beneficios recibidos, por las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo entero, por la Iglesia Universal, nuestro Papa Francisco, obispos, cardenales, sacerdotes, seminaristas, especialmente aquellos futuros sacerdotes que en este año van a recibir la ordenación sacerdotal, para que tú derrames sobre ellos gracias abundantes, para que sean santos sacerdotes. Oramos por todos los gobernantes públicos, especialmente oramos por nuestro vecino país, el Ecuador, el cual este fin de semana va a hacer las elecciones. Somos una comunidad y hermanos, oremos por aquellas necesidades que necesitamos, santos gobernantes, para que sean santas naciones donde se pueda
predicar el Evangelio. Oramos por los agonizantes, encarcelados y enfermos, pidiendo las virtudes más necesarias para nuestra vida espiritual, la oración, la caridad, la humildad, pureza, perseverancia. Queremos entregar también por nuestros directores y futuros directores, Rodrigo, Wilson, Santiago. Oramos por esta provincia, San Maximiliano Kolbe, para que tú derrames gracias abundantes para todos los proyectos, todas las necesidades. Oramos por los enfermos, encarcelados, agonizantes. Especialmente te entregamos a los misioneros que en este momento están en UCI, para que tú le des la fuerza, Señor, y si es tu voluntad, salgan de allí para dar más fuerza a tu voluntad. Oramos por hacer tu voluntad, Señor, la voluntad que pides, por este retiro que se vive este fin de semana, por cada uno de los participantes y aquellos quienes los dirigen. Oramos por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. En un momento de silencio vamos a colocar nuestras intenciones, nuestras felicidades, tristezas, sobre todo nuestros problemas, para que el Señor lo reciba a través de nuestra Madre. Poniendo nuestras manos en posición de recibir, como si fuéramos a recibir un regalo grandísimo, abundante. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Pero antes de eso vamos a hacer el acto de reparación que nuestra Madre nos ha pedido en Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Pues ahora a pedir el Espíritu Santo. Vamos a recitar: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Sabemos la canción, cantémosla con todo el corazón. Oh, Rúa, oh, Rúa. Aposento alto, tu iglesia está esperándote, María y todos tus hermanos, a una sola voz llamándote. Fuego abrasador, quema nuestro ser.
echa fuera el temor de una vez. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, oh poder. Rúa, oh Rúa, oh Rúa, oh poder. En este Santo Rosario vamos a meditar los misterios gloriosos, aquellos que proclaman la gloria de Dios. Y en el primer misterio meditamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber pasado 3 días en el sepulcro, el Señor resucita como lo había profetizado, como había dicho Él. Y podemos hoy ver en el Evangelio cómo en repetidas ocasiones el Señor se las aparece resucitado, diciendo: la muerte no ha dado fin a nuestra fe. Por el contrario, le ha dado una verdadera plenitud. Nos confirma que somos ciudadanos del cielo, que somos llamados a la patria celestial, aquella patria donde nos esperan todos los santos, todos los ángeles, la Santísima Virgen María, San José, nuestros familiares allí para gozar eternamente del Señor. Hoy, Señor, ponemos en tu corazón todas nuestras almas y nuestras vidas para que tú reafirmes aquella fe, aquella postrimería de que después de la muerte está el cielo para gozar eternamente a tu lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. En el segundo misterio de gloria contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. El Señor nos dice unas palabras que tienen que retumbar nuestro corazón cada vez que las leemos o las recordamos del Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esta promesa de Dios que sí cumple se ve reflejada en la Eucaristía. Estamos aquí, Señor, delante de ti, adorándote. Y cada capilla vacía, cada iglesia, tiene un lugar para toda la humanidad. Todos cabemos en la iglesia, todos cabemos en el hogar de Dios, en el hogar de los santos. Todos podemos adorar al Señor y Él que nos haga compañía y nosotros hacerle a Él. Danos la gracia, Señor, de no sentirnos nunca solos. No permitamos creer que como has ido al cielo, ya no estás con nosotros. Danos la gracia antes de comprender que nunca has estado tan presente como en estos tiempos, en cada Eucaristía. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Santo en ti, Señor, de darme cuenta de lo débil que soy, mas por tu gracia yo
fácilmente caeré. Si por volver atrás te pierdo a ti, ven a mi interior a renovarme, ven al corazón a enamorarme, ven, Señor. Llena con tu amor el gran vacío que dejó el dolor que ha detenido, ven, Señor. Porque sé bien, Señor, cuánto me amas, lo puedo sentir cuando en mi corazón tú te derramas por esa llaga. Ven a mí, ven a mí. A renovarme, ven al corazón, a enamorarme, ven, Señor. Llena con tu amor el gran vacío que dejó el dolor de haber tenido, ven, Señor. Y llévame a tu lado. Enséñame a vivir, siendo siempre fiel a ti. Y que pensando en ti, se desborde de mí tu dulce amor, tu tierno amor. Y que pensando en ti, me vuelva para ti un dulce amor, un tierno amor, Señor. En el tercer misterio de gloria podemos contemplar la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles estaban reunidos en casa de la Santísima Virgen María y de pronto escuchan un ruido, un viento impetuoso, y era la visita del Espíritu Santo que se manifiesta con lenguas de fuego y se posa sobre cada uno de los apóstoles, los lleva a predicar y a lograr una conversión totalmente grande de un grupo de judíos, de gente de todas partes. En este misterio queremos rogarte a ti, Madre Santísima, que también invoques al Espíritu Santo para nosotros, para nuestra comunidad, para que seamos capaces de ser estos apóstoles que el día de hoy este mundo necesita, que prediquemos con ardor a Cristo resucitado, a ese Cristo que es medicina para la enfermedad, a ese Cristo que es capaz de resolver el problema más grande en tu vida, a ese Cristo que es capaz de restaurar tu familia, tu vocación, tu llamado. Por eso, Madre Santísima, que por medio de ti el Espíritu Santo nos transforme e incremente el celo apostólico, el fuego en nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano Y en los del mundo entero. Amén. En este cuarto misterio de gloria, meditemos y contemplemos la asunción de Nuestra Señora a los cielos. Misterio tan grande, tan sublime, en el que la criatura preferida de Jesús, su Santísima Madre, que a la vez es su hija, su creación perfecta, es llevada por los ángeles a los cielos después de caer en un sueño profundo. Esa mamá, esa doncella preciosa, esa rosa maravillosa del jardín del cielo que a ti y a mí nos ha convocado
a formar parte de este ejército de amor, de este ejército de la Inmaculada, que en esta noche nos tiene aquí postrados ante Jesús Eucaristía, ella que fue la primera adoradora, la primera reparadora, aquella que tuvo al Salvador en sus manos y que allí lo adoró, allí lo amó, allí lo abrazó. Hoy, mamá, queremos suplicarte a través de este santo misterio de que coloques en nuestro corazón esa esperanza de la eternidad, ese deseo ardiente de la santidad, porque será allí, mamá, en la patria celestial que tu Hijo Jesús nos ha prometido, donde podremos conocerte y encontrarnos cara a cara contigo y gozar eternamente de tu compañía, de tu amor maternal, de tu amor virginal, de tu amor tierno, mamá. Hoy queremos que nuestro corazón se eleve completamente en adoración a Jesús y en alabanza a ti, mujer bella, mujer santa, que con tus virtudes nos das ejemplo a nosotros, tus consagrados. Ayúdanos a ser lo más coherentes posibles con nuestra fe, con nuestra consagración, para que podamos ser merecedores de esa corona inmarcesible de la que nos habla San Pablo. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Eres más pura que el sol, más hermosa, las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales, pecado de Adán se libró. Salve, salve, cantaba María, que más pura que tú, solo Dios, y en el cielo un amor repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Que es más pura que el sol, más hermosa, las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales, del pecado de Adán se libró. Toda hermosa le cantan los hombres, tierna madre, reina celestial. Por Señora de cielos te aclaman, alabando tu gloria inmortal. Eres más pura que el sol, más hermosa, las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales, pecado de Adán se libró. Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. Ella sola entre tantos mortales,
pecado de Adán se libró. En el quinto y último misterio, contemplamos la coronación de la Virgen María como Reina universal de todo lo creado. Nos dice la palabra de Dios que un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Amada Señora, en este misterio queremos alabarte, mamá, honrarte a ti, rendirte homenaje, Santísima Madre, porque tú eres la llena de gracia, aquella mujer que está revestida de Dios, completamente y llena de Él. Tú que eres la portadora del mismo Dios, Señora, y nosotros que somos tus hijos, tus esclavos, también por tu amor, por la misericordia de tu Hijo, Señora, nos haces partícipes de estar todos los días recibiendo esa gracia que viene del mismo Dios. Por eso te damos gracias, mamá, gracias por ser esa reina en nuestras vidas. Te pedimos que nos permitas siempre, cada día, coronarte con nuestros actos. Que si hay momentos en los que tal vez no permanecemos unidos a ti, mamá, que nos abras los ojos, que nos des la gracia de levantarnos, de mirar y fijar nuestra mirada a ti, y de reconocer que hemos faltado ante nuestra consagración, que no estamos viviendo tal vez unidos a ti, mamá. Danos esa gracia de reconocer en qué momento fallamos y permite, Santísima Madre, volver a ti si nos alejamos. Por eso, gracias, mamá, gracias por todo, gracias por todo lo que nos regalas. Gracias por todos los días que nos has permitido estar contigo, mamá. Permítenos enamorarnos más de ti, mamá, porque siempre nos va a faltar muchísimo para darnos cuenta de lo grande que eres tú, María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven divina voluntad, ven a reinar en los corazones de lazos de amor mariano y en los del mundo entero. Amén. Ofrezcamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa Francisco y por las indulgencias ganadas en el rezo de este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tomando nuestra medalla, vamos a entregarle esta salve a Nuestra Señora, pidiendo nos regale la gracia de renovar nuestra consagración y nuestro amor a ella. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y verdadero esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de este día. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie María. entonces vamos a seguir en esta misma tónica de oración. Vamos ahora en este momento a adorar la palabra de Dios con nuestra escucha, a recibirla en nuestro corazón, al meditarla y compartirla. Pidámosle a la Santísima Virgen que nos dé sus oídos, que nos dé sus labios, que nos dé su mente, que nos dé su corazón, que nos dé su espíritu, para poder darle gloria a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, lo que pensemos y lo que digamos. Esta noche, Santísima Madre, queremos sentir tu presencia en nosotros, con nosotros. Tú que escuchaste la palabra y que la acogiste no solo en tu corazón, sino en tu seno. Ven en ayuda nuestra, en nuestro auxilio, para poder así también acogerla de la misma manera como tú con tanto respeto la acogiste. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, acabamos de leer, de escuchar el Evangelio que vamos también a escuchar en la celebración del domingo. Primeramente les quería compartir que este domingo se celebra la fiesta de la Divina Misericordia, instituida por el Papa San Juan Pablo II, siguiendo pues las revelaciones místicas de Santa Faustina Kowalska, que el Señor pide que se dedique una fiesta concreta en un día en especial a su Divina Misericordia. Entonces vamos a relacionar un poco el Evangelio que acabamos de escuchar con esta
fiesta tan importante y tan hermosa. Entonces veíamos que estaban los discípulos, ¿cierto?, encerrados por miedo a los judíos. Recién había pasado la pasión del Señor. Ya habían escuchado de María Magdalena que había resucitado, pero tenían angustia, tenían miedo, querían sentir la necesidad, querían sentir la seguridad. Al tener a nuestro Señor, lo querían ver, querían creer verdaderamente. Cuando en este momento entonces se aparece el Señor en medio de ellos, dice el Evangelio, estaban las puertas cerradas, apareció. Para que ellos creyeran, el Señor les mostró la llaga de sus manos y les mostró su costado, diciéndoles, en verdad estoy aquí, soy yo. Crean que estoy aquí. Al ver estas señales, estos signos, dice la Sagrada Escritura que los discípulos se alegraron al ver al Señor. La alegría, para que haya alegría en un alma, para que haya alegría en un corazón, se necesita antes de esto que la voluntad de la persona sienta que le falta algo, sienta que está sedienta de algo, está como buscando, está buscando. Cuando encuentra, cuando aparece el Señor, cuando ven que sí es el Señor, porque le tocan, porque le ven, porque le escuchan, porque saben que no es un fantasma, que no es simplemente un espíritu que se apareció, sino que verdaderamente en su cuerpo glorificado aparece, se alegran, sienten ese pleno gozo, esa plena alegría, esa plena seguridad de tener al Señor. Repite muchas veces el Evangelio que el Señor les dice, la paz con vosotros. Aquí es donde entramos entonces a relacionar un poco lo que es la misericordia de Dios para con el alma, para con el hombre. No había absolutamente ninguna necesidad de que Dios viniera al mundo, de que Dios se encarnara. Él lo hizo por amor y eso lo conocemos todos y lo sabemos todos. Pues Él nos ha creado y al ver a su creación pues caída, al ver a su creación permeada de pecado, al ver a su creación hundida en la desolación del pecado, quiso venir y redimirnos. Para entender esto, hay que saber qué significa misericordia. Y bueno, vamos como a ver la etimología de la palabra misericordia, que viene del latín misere, de miseria, cordis, de corazón, ia, misericordia, de hacia los demás. Hacia los demás. Miseria, corazón, hacia los demás. Como esa compasión, como ese sentimiento de piedad que suscita al otro que sufre. Entonces el Señor tiene esa compasión con su creación que ama, por eso viene y sufre y padece tanto para redimirnos. Entonces, viendo en este contexto, y no sé, yo creo que todos aquí hemos visto y conocemos la imagen que el Señor le pidió a Santa Faustina Kowalska que realizara, ¿cierto? Del Señor, así todo resplandeciente con su vestido y los rayos que salen de su pecho, unos rayos blancos o bueno, como azules, y los pintan como medio azules y rojos. Entonces de aquí vamos a partir. El agua del bautismo, del perdón y la sangre de la Eucaristía. Dos maneras de ver la misericordia de nuestro Señor. Primera manera, el río del perdón, el río del bautismo, el agua que nos purifica, el agua que nos sana.
el agua que nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todo nuestro pecado, el agua que brota del altar del templo de Dios, el agua que brota de su corazón, el agua que cuando le traspasaron su costado, se emana y se riega y baña toda la tierra por nosotros. Baña aquella tierra a la que hemos sido creados. Baña en nuestro bautismo, dándonos ese organismo sobrenatural, del cual ya vamos a hablar algo muy hermoso ahorita, en la que empieza a habitar el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, hermanos, es algo muy hermoso viendo ahorita, pasando esta Semana Santa, pasando este sacrificio de nuestro Señor, viendo aquel relato de la traición de Judas y la negación de Pedro. Miremonos nosotros en esto, identifiquémonos nosotros en estas dos historias y vamos a comparar un poco algunas situaciones que sucedieron en esto. El Señor tuvo misericordia tanto con Pedro como con Judas. Judas lo traicionó, lo vendió, Pedro lo negó. Pero mira que antes de que sucediera esto, el Señor ya a los dos, le había dicho, estando ya en la cena, en la última cena, Él les dice, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a vender. Algo muy lindo de esto es que los apóstoles se empiezan a cuestionar, maestro, ¿seré yo? Maestro, como que uno por uno le va preguntando, maestro, ¿seré yo? En la humildad de los apóstoles, que no confían en su conciencia, pues que, a ver, yo voy a traicionar al Señor, yo no he hecho, no he cuadrado nada con nadie. No, confían en la palabra de Dios, confían en la palabra de Cristo que les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Se empiezan a preguntar, desconfían de ellos mismos, maestro, ¿seré yo? Y bueno, a Pedro, que después le dice, Pedrito, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces sucede esto con ellos dos. El Señor advierte. Ya el momento de suceder, ya el momento de la traición, del prendimiento, vemos algo bien hermoso aquí. Cuando Judas se acerca al maestro y le besa, se retira de él y dice el Evangelio de San Mateo, relatando esto, dice que Jesús le dijo, amigo. Después de haberle traicionado, el Señor le dice, amigo. Yo me imagino la mirada del Señor hacia Judas, esa misma mirada que después en la negación de Pedro también se la lanza Pedro. Una mirada de misericordia, una mirada que viene a penetrar el corazón, una mirada que viene y llena todo nuestro ser. Amigo. Como que le da el último chancecito allí. Arrepiéntete, por favor. Arrepiéntete. Esa misma mirada que cuando Pedro pues se le niega ya las 3 veces, que escucha cantar el gallo, que recuerda las palabras de Cristo, de que le iba a negar, ahí mismo el Señor voltea a mirar a Pedro. La misma mirada de Judas, la misma mirada de perdón, la misma mirada de misericordia. Pero ante esta mirada de misericordia vemos 2 actitudes diferentes. La de Judas, que no acoge el perdón de Dios, o bueno, se arrepiente, Judas se arrepiente, pero no tiene contrición perfecta en su corazón. El arrepentimiento de Judas va más hacia la, ¿cómo es que llama esto? Cuando uno siente mucha culpa, como el remordimiento. Va más al remordimiento. Y al pensar en lo que hice, y Judas se arrepiente y va y devuelve las monedas por la que le vendieron al Señor y dice, bueno, que ha entregado sangre inocente. Se arrepiente Judas, pero se fija más en su culpa, se fija más en lo que hizo y no se fija más en el perdón del Señor. En cambio Pedro,
que se fija claro en lo que hizo, en que negó al Señor, pero luego acoge la misericordia, luego acoge el perdón de Dios. Y algo bien hermoso que relata María Valtorta, que se los quiero leer, precisamente en esta perícopa pues, del Evangelio que acabamos de leer, el Señor se aparece y la actitud de Pedro ante el Señor. Escuchemos. Ya Jesús se ha aparecido. Nadie se atreve a abrir la boca. Jesús trata de convencerlos, pero miren mis manos y mis pies. Y al decir esto pone su mano sobre la cabeza de Juan, preguntándole si la siente. Le sopla en la cara y dice, ¿y esto no es aliento? ¿Estoy tan cambiado que no parezco el mismo de antes? ¿O ustedes están tan cambiados que ya no me aman? Juan, que está cerca de Jesús, reclina su cabeza sobre su pecho, como acostumbra hacerlo antes, y le dice, te amo, Dios mío. Jesús lo atrae hacia su corazón y Juan se entrega en un llanto de felicidad. Pedro se acerca diciéndole, perdón, perdón, sácame de este infierno en que me estoy debatiendo desde hace varios días. Dime que comprendiste mi error, que hice lo que no quería. No fue un error de mi corazón, sino de mi debilidad humana. Dime que has visto mi arrepentimiento, hasta mi muerte durará. Dime que no debo temerte. Jesús le dice, ven aquí, Simón de Jonás. Tengo miedo, le contesta Pedro. Ven aquí, no seas cobarde ahora. No merezco acercarme a ti. Ven aquí. ¿Qué te dijo mi madre? Si no lo miras en este sudario, no tendrás valor de mirarlo otra vez. Bueno, un momento después del arrepentimiento de Pedro, pues dice el Evangelio que lloró amargamente y fue a los pies de María y se cogió a los pies de María. Y María, la Virgen María, tenía el sudario donde había quedado el rostro pues de mi Señor cuando se lo secó pues, en su pasión y eso. Entonces María le dice, si no lo miras en este sudario, no tendrás valor de mirarlo otra vez. Eres un necio. ¿No te decía mi mirada doliente que te comprendía y perdonaba? Ven, pecaste por presunción. ¿Quieres pecar ahora por obstinación? Pedro se acerca a él, arrastrándose sobre sus rodillas y con lágrimas abundantes toma la mano de Jesús y la besa. En medio de un sollozo que no conoce freno, no sabe más que repetir, perdón, perdón. Jesús suelta su mano y con ella levanta la cara del apóstol. Mira sus ojos enrojecidos y quemados, destrozados por el arrepentimiento. Luego le dice, vamos, escuchen esto tan hermoso, vamos, quítame el oprobio de Judas y bésame donde él me besó. Quítame con tu beso la huella de su traición. Pedro besa la misma mejilla que besó Judas y después reclina su cabeza sobre las rodillas de Jesús y así se queda. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hermanos, es algo bien hermoso esto. Es algo bien lindo ver la misericordia de Dios que perdona al pecador más empedernido. Y los hemos podido ver en nuestras vidas. Les comparto a los que nos están viendo por la transmisión. En estos días de la octava de Pascua hemos aquí pues en la casa de los siervos, hemos empezado a contar los testimonios y es tan hermoso ver cómo era uno pues la porquería. No pasó nada. Como era uno anteriormente lleno de pecado, que ya después de que lo atrapa el Señor, perdona la miseria más grande, perdona el pecado más horroroso y más asqueroso,
que hayamos podido cometer en nuestras vidas. A esto, seguido de esto, viene la segunda parte de la prédica, ya viendo los rayos de luz, el agua que brota del costado de Cristo, el perdón que nos lava, que nos limpia. Vemos ahora aquella sangre que se derrama por nosotros. Vemos ahora aquel río de sangre que nos lleva a unirnos a nuestro Señor en comunión, en intimidad. Hay almas que, siguiendo el camino de la perfección cristiana, a veces se quedan atrancadas. Llegan a un punto donde ya no avanzan más. Y pueden ser muy buenas. Van a misa, rezan, comulgan, se confiesan frecuentemente, tienen obras de misericordia, hacen obras de caridad, en fin. Pero hay un momento donde ya no avanzan, y es que se olvidan de algo. Y bueno, esto que voy a decir es esencial para todo el que quiera seguir a Cristo. Es esencial para todo el que quiera ser santo, para todo el que quiera seguir su vida. Y es que nosotros necesitamos querer unirnos a nuestro Señor. Necesitamos querer unirnos a Dios. Necesitamos querer tener esa intimidad, que Dios se una a mí, yo estarme uniendo a Él continuamente en todos los actos de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. Así como un esposo desea ardientemente unirse a su esposa, de esa manera nosotros debemos desear tener ese movimiento de nuestro interior que nos incline a estar deseando unirnos a Dios en la comunión. Por eso la Sagrada Eucaristía, simbolizada en aquella sangre, la unión que el Señor quiere para con nosotros en un perfecto matrimonio espiritual, con cada acto, con cada cosa que hagamos, con cada pensamiento, con cada actitud. Dice el libro del Apocalipsis, ya al final, en el último capítulo, en los últimos versículos, y está lindo porque la palabra de Dios termina diciendo: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Maranatá, ven, Señor Jesús. Deseamos ardientemente que el Señor venga a nuestros corazones. Y mire, hubieron algunos santos que tenían tan perfectamente entendido esto, ya tenían su fe tan sólida, y aclaro esto, no es el sentir, sino verdaderamente que ya el Señor aquí en su palabra, cuando no cree Tomás, le dice: venga, toque, crea que estoy vivo, y no sea incrédulo, toque. Bueno, estos santos, habiendo sobrepasado este misterio, dejando a un lado el sentimiento, creyendo que no es lo importante, pero el Señor los consolaba con esto, como San Estanislao de Kotska, que al recibir la comunión sentía un fuego tan profundo en su corazón, hermanos, que la familia, él tenía que ponerle paños de agua porque no se calmaba. Bueno, para calmarle esto. Santa Emma Gaitán, que sentía arder profundamente su corazón, sentía que le ardía. Cuando murió y fueron a ver, tenía parte de su corazón quemado del amor eucarístico tan profundo que tenía. San Wenceslao, que solamente al visitar el Santísimo Sacramento y postrarse de rodillas en una noche de invierno donde pisaba, la nieve se derretía. El Señor le transmitía tanto calor, le transmitía todo su fuego, que donde pisaba la nieve se derretía. Y el siervo que lo acompañaba
solamente le bastaba pisar donde él ya había pisado para sentirse caliente. Es una cosa loca, es una cosa impresionante que el Santísimo Sacramento, que el alma que verdaderamente vive esta unión, puede experimentar. Hubo otro santo que ahorita no recuerdo el nombre, pero que también después de una Eucaristía, en una noche también de invierno súper helada, sintió tanto calor que fue y se metió a una poceta helada con agua fría y al instante hizo hervir el agua del fuego que tenía en su corazón. Y yo que a veces siento como un ahogo pues en mi corazón y es el colesterol tapándome las arterias. Lastimosamente. Pero entonces hermanos, es el Señor haciéndose sentir. Es el Señor diciendo: estoy vivo, estoy resucitado. Es el Señor mostrándonos su resurrección en cada Eucaristía. Mire, es algo tan hermoso. Es tanto el deseo del Señor unirse a nosotros que utilicemos la palabra bueno, cuando ustedes quieren dar un abrazo de pronto a una persona que aman, ustedes los estrechan, pero fuerte, como queriéndose unir a esa persona, ¿cierto? Imagínense al papá que esperaba al hijo, ¿cómo se dice? Al hijo pródigo. Imagínense el abrazo de ese papá cuando vio venir a su hijo, que salió corriendo al encuentro de su hijo y lo abrazó de tal manera que quería como meterlo en su corazón. Si así es ese anhelo de ese papá, ¿cuál será el anhelo del Señor en la Eucaristía cuando el sacerdote lo tiene en su mano y está repartiendo la comunión y nosotros que venimos desde atrás haciendo la fila para recibir a nuestro amado? ¿Cuál será ese deseo, también esa pasión de nuestro Señor al querer unirse a nosotros? Y con cuánta indiferencia quizá nosotros venimos también a recibirle a Él, como Tomás, incrédulos. Esa es la misericordia de Dios, queriéndose unir a nosotros, perfeccionando nuestra naturaleza herida, perfeccionando nuestra humanidad caída, perfeccionando cada acto, cada obra. Ustedes han experimentado desde que iniciaron un camino de conversión, cuánto ha cambiado sus vidas, sus actitudes, las malas palabras, los malos pensamientos, las malas miradas, cómo las virtudes han empezado a florecer en nosotros. Y eso que a veces se nos olvida de estar unidos a nuestro Dios. ¿A qué hora es que? Bueno. Ya para terminar. La gran misericordia de nuestro Dios es vivir íntimamente con nosotros aquí en la tierra para nosotros poder vivir más íntimamente con Dios en el cielo. Por eso pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la Madre de la Misericordia, pidamos la intercesión de San Juan Pablo II, de Santa Agustina Kowalska, que poder dejarnos amar. Vamos, no sé si se pueda como enfocar solamente el Santísimo. Y vamos a... No vayamos a pedir hoy, yo creo que siempre pedimos, todos los días pedimos, a veces se nos olvida dar gracias. Y hay tanto por qué agradecer. Hay tanto por qué dar gracias a nuestro Dios. Todas las cosas que Él derrama en nosotros, las gracias infinitas, abundantes,
que Él derrama en nuestros corazones, en nuestras vidas, que vienen de su infinita misericordia. El perdón de todas nuestras miserias, de todas nuestras faltas. Solamente con el vivir, hermano, ya tenemos para agradecer toda la vida y vivir conforme a como Él nos pide. Solamente ver lo pecadores que éramos, aunque ahora seguimos siendo pecadores, pero tratando de vivir más a perfección nuestra vida. Ya conociendo el perdón de Dios en nosotros, bastaría vivir toda la vida llena de sufrimientos y de cruces, en recompensa, en reparación a todo el dolor causado por nuestra incredulidad, por nuestra falta incluso de perdón hacia nosotros mismos. Démosle gracias a nuestro Señor por nuestra iglesia, por los sacerdotes, por nuestro Papa, por nuestros pastores. Démosle gracias al Señor porque suscita en su iglesia almas santas, almas que con su modelo, que con su testimonio de vida nos invitan a también vivir perfectamente. Démosle gracias al Señor por todas nuestras fatigas, nuestras angustias, nuestros sufrimientos, porque uniéndonos a Él en medio de todo ello, en medio de esta soledad, de esta desolación, podemos encontrar la paz y el reposo que nuestras almas necesitan. Mire, la paz, políticamente hablando, significa como ausencia de guerras, pero teológicamente hablando, quiere decir un reposo en nuestro lugar. Un reposo en nuestro lugar. Y encontramos que fuimos creados para una sola cosa. Fuimos creados para el amor. Y nuestra alma no va a tener paz. Nuestra alma no va a estar saciada. Nuestra alma no va a estar plenamente alegre, con gozo en su corazón, hasta que repose de aquel lugar en el que salimos, hasta que repose en el seno del mismo Dios. Como ahorita leíamos en María Valtorta que Juan recostaba su cabeza nuevamente en el pecho de Jesús y le decía: oh Señor, Dios mío. Como Pedro inclinaba su cabeza en las piernas de Jesús pidiéndole perdón, reposando en sus piernas, en su regazo. Solamente allí se encuentra el sosiego que nuestras almas tantas veces quieren buscar en tantas cosas del mundo, en tantas cosas exteriores. Solo en Él, Él que es el alfa y el omega, Él que es el principio y el fin, del cual han salido todas las cosas, por la cual todas las cosas fueron creadas, por la cual animales y hombres dan gloria, todas las criaturas dan honor y gloria a Dios. Solo a Él, solo en Él encontramos nuestro reposo, nuestro descanso. Y Él viene a nosotros vivo y resucitado. La paz con vosotros. Cree, hermano. Cree, misionero, que el Señor vive. Desea que te unas a Él para Él darte la paz a tu corazón. Esa paz que ahora no sientes. En esa tribulación que quizá no encuentras salida. En ese pecado que quizá no has querido dejar. En su regazo encontrarás la paz. Te bendecimos y te alabamos, amado Señor.
Te damos gracias por todas las cosas. Gracias especialmente por tu amor. Gracias especialmente por tu misericordia. Gracias por tu santidad. Gracias, Señor, por llamarnos, por nuestra comunidad. Gracias por lazos de amor mariano, por todo lo que en ella suscitas, por nuestros directores. Gracias, Señor, por nuestra conversión. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos infinitas gracias, adoración y gloria a ti por siempre, Señor. Nuestras almas y nuestros corazones se elevan en honor junto con los ángeles a alabar, oh Señor, a glorificarte. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Santo eres. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí, o vivir en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti no llamaré cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría te quiero dar. Puedes confiar en mí, Sagrado Corazón. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. Mi corazón ardiendo está, desborda perdón, consuelo y paz. Confía en mi amor y lo verás, ya nada será igual, ya nada será igual. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. El cielo para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, quería también recordarles o decirles pues a los que no sabíamos, porque yo tampoco lo sabía, que este domingo, por ser fiesta de la Divina Misericordia, la Iglesia concede indulgencia plenaria a los que comulguen ese día, oren por las intenciones del Papa, pues como siempre se confiesen y veneren una imagen del Señor de la Divina Misericordia en un acto público. Entonces qué bonito pues que hiciéramos este acto bien lindo que la Iglesia pues nos concede
para reparar primeramente su corazón, también reparar las penas, las consecuencias del pecado en nuestra alma. Les agradecemos a todos los que se conectaron en esta noche. No olvidemos seguir amando a nuestro Señor, darlo a las almas y vivir plenamente unidos a su corazón. Que Dios los bendiga a todos.